buenas noches. Bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy es martes y empezamos el día con una advertencia principalmente a las autoridades dominicanas. Haití, que todavía no sabemos si va a encontrar la manera de convertirse en un Estado que realmente podamos reconocer como tal, de que existen los derechos, de que se respetan las libertades, no acaba de salir de su crisis, acaba de destutanar, por decirlo en una palabra dura dominicana, a un primer ministro por intereses políticos para subir a uno de los hombres fuertes de Haití. Acaba de empezar un análisis de subir los aranceles con la República Dominicana. Ese es el vaticinio de una lucha empresarial que viene a ocupar ese mercado que es para la República Dominicana, un mercado muy importante de nuestra exportación. Parece que se empiezan a mover intereses que en un país desordenado, sin respeto de leyes, sin reglas de juego clara, es más probable que ellos logren aumentar los niveles de contrabando, que debe ser la finalidad. Porque en un estado fallido, como es el estado de Haití, en un país donde cualquiera hace lo que quiere, donde los arrestos son como le dé la gana a la policía, donde no hay un sistema judicial, donde no se ha implementado un proceso realmente democrático, y que ahora quieran venir a tratar el tema de aranceles, no es porque estén imitando a Trump, porque les faltaría mucho, más bien es porque están empezando a crear el mercado para poder crear el mercado negro dentro de los sistemas de exportación. Así que muy atentos las autoridades dominicanas, muy atento el empresariado dominicano. Parece que por ahí viene una ola de negocios oscuros con Haití en esta propuesta, porque un país que lo que necesita es organizar su país y se va a dedicar a un tema de comercio en un país que no hay regulaciones para querer aumentar aranceles con el único vecino que tiene Haití por tierra, el único que le puede llevar por tierra los productos. Entonces parece que, bueno, nunca han pensado realmente democráticamente, pero parece que ya estamos conociendo la peor etapa que se avecina de la República de Haití. Por otra parte, hay un hombre que se estuvo desplazando con 22 armas de fuego en una mochila en la avenida Duarte. Vamos a mirar un poquito este tema, es una advertencia también a las autoridades. No es solo que el hombre anduviera con 22 armas en la calle, es que ¿quién es este hombre que anda con 22 armas por la calle? ¿De dónde sacó 22 armas en un país que duró tantos años con la importación prohibida de armas? Y entonces ahora este vaquero aparece aquí en el país con 22 armas caminando por la avenida Duarte. Por el otro lado, la rueda de prensa más famosa que Trump ha dado ha sido la rueda de prensa con Putin en Rusia. De ahí lo que ha salido, y los demócratas han aprovechado el momento para unas críticas, para navegar sobre la forma de ser de este presidente sui generis de los americanos, y también sobre la forma en la que Putin, porque a veces en política uno tiene que saber muy bien y muy claramente qué es lo que persigue el otro. Putin, que no sabía lo que decía, dijo que él quería que Trump ganara, sabiendo él que Trump tiene un proceso de investigación profunda ante la supuesta intervención de Rusia para que él ganara. Entonces Putin dice que él quería que Trump ganara, pero que él no hizo nada para que ganara. Eso es como echarle leña al fuego, y entonces todo el día de hoy las redes sociales, los demócratas, principalmente los Estados Unidos, que no acaban de aceptar la derrota que sufrieron de Trump de parte de Hillary, que a pesar de su arrogancia y su prepotencia, se pasó toda la campaña gozando la victoria, y el día de las elecciones le tocó gozar la derrota. Se parece a una gente que yo conozco que vive celebrando en la campaña que no hay quien le gane, que no hay quien le gane, y cuando Trump le ganó todavía no se han recuperado. Y entonces, a partir de esta rueda de prensa con Putin en Rusia y las formas y las cosas que dijo Trump, pues ahí anda el mercado de los enemigos criticando y haciendo. Ahora yo quiero traer en ese mensaje un señalamiento de un gran líder de los Estados Unidos que no votó por Trump. Él decía: yo prefiero un presidente de Estados Unidos asegurándose de buscar algún nivel de relación con Rusia y evitando una guerra, que uno que utilice el ego y que pueda arriesgar la posibilidad de una guerra. No se puede permitir una guerra entre estas dos potencias nucleares, y hay que aplaudir esta intención del presidente Donald Trump y del presidente Putin de mantener algún nivel de relación para que el mundo pueda seguir en la paz que tiene. Porque hay alguna gente que cree que si se armara una guerra entre Trump entre Rusia y Estados Unidos,
el mundo seguiría como tal y tú seguirías yendo al cine y te seguirías yendo de viajes, de vacaciones. Si se arma una guerra entre esos dos colosos, tú y yo no vamos para ningún lado, que la cosa va a cambiar notablemente y realmente. Finalmente, Emma acaba de recibir como la primera mujer en la UAS. Es un gran momento, es un momento histórico para toda esa universidad que durante años ha elegido hombres, pero empieza igualito que los hombres. Empezó diciendo, encontré un déficit en el primer día de su gestión, ya ella encontró un déficit de 426 millones de pesos y por ahí arranca igual que cualquier político. Y aquí me voy a la crítica de la juventud política de la República Dominicana. Si ustedes quieren sustituir las generaciones más avanzadas, no lo pueden hacer con las mismas estrategias y comportamientos y malas actitudes con que nos mantuvimos nuestras generaciones y las generaciones antes de nosotros. En la Cámara de Diputados la semana pasada, algunos legisladores de oposición quisieron aprovechar el momento de que les tocaba un previo para presentarle al país una supuesta acción ilegal por parte del gobierno del presidente Danilo Medina. Los previos en la Cámara de Diputados, y con esto quiero ilustrar un poco, primero no se responden, aunque ese día el diputado Camacho los respondió, se sintió agredido por la forma en que se hicieron, pero la estrategia de la oposición es que como los previos no se responden, es como que yo a usted lo acuso, pero usted no se puede defender. Entonces ellos levantaron una acción que si tuvieran alguna prueba de verdad, la estuvieran presentando en una rueda de prensa en la Corte, tiraron una información, se prepararon con cámaras, periodistas que están coludidos con ellos en esta acción, prepararon unos videitos muy bonitos para las redes y llenaron el país de la mentira sobre una información de los trabajos de Joao Santana y su esposa con el gobierno dominicano. En el día de hoy, la diputada Miriam Cabral, que hizo la gestión de procurar la información real por parte del gobierno con respecto a la información que mencionaron estos legisladores, porque enseñar una hoja en un discurso de 15 minutos y no pasar pruebas por todos los lados, porque usted y yo debemos saber que si esos diputados hubieran encontrado una prueba real de un sistema de corrupción instalado en el gobierno, la tuvieran todos los periódicos del país y la tuviéramos usted y yo en la mano. Lo que pasa es que se ha creado la costumbre de que los legisladores, para alcanzar su ascenso político, lo que hacen es hablar sin hacer. Hablar, solo hablar, porque eso les dice que son las nuevas y los nuevos héroes y heroínas de la República Dominicana, incentivan el odio en una generación de la cual no está participando mucho en política, pero está muy atenta a la defensa de su país. Y de repente tú tienes a gente odiando sin saber por qué odia, maldiciendo sin saber por qué maldice, pero hoy la diputada Miriam Cabral, que es además miembro del comité político del PLD, se tomó la molestia de hacer la investigación en el gobierno sobre los pocos datos que estaban claros en la información que suministraron estos legisladores y se llevó una carta que se leyó en el Congreso donde está la respuesta puntual y no solo la respuesta puntual, además la propuesta del gobierno, que está transparente y a la orden de cualquier información que no haya quedado suficientemente clara para que entonces se acerquen y suministrarla. Con esto logramos evitar que el rumor, una mentira repetida de tantas y tantas y tantas y tantas veces, termina convirtiéndose en verdad en la mente de aquellos que le creen a la persona, pero no le creen a la información. Así que mi consejo para estas nuevas generaciones políticas es que cuando usted se vaya a plantar, a decir algo en contra de alguien, primero tenga buena cantidad de saliva para que trague seco y bien, y segundo tenga las pruebas reales, porque quien dice lo que no quiere, lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y ahora nos vamos a ir para tener nuestra entrevista principal. Hoy va a estar con nosotros en la coproducción Alejandra, que ustedes la conocen muy bien, del equipo de los jueves, va a estar con nosotros porque tenemos a una joven, tenemos a Nerelisa con nosotros, ella es mi sobrina, es hija de un hermano de mi esposa, pero ella tiene una historia interesante. Y yo quiero que tú estés bien atento. Si tienes hijos y estás viendo este programa, este es el momento de llamarlos, mientras vamos a unas recomendaciones comerciales, para que tú estés con nosotros en este rato que vamos a pasar junto a ella y escuches la visión de una joven que te va a impactar. Nos vemos en breve.
ya estamos en nuestra entrevista principal de la noche. Con nosotros está Alejandra. Miren qué bonita vino hoy, toda elegante. Se pasó el día en las altas esferas del Congreso, en el Senado. Le dio una pasadita a la Cámara de Diputados hoy para que no nos sintiéramos mal. Y con nosotros aquí a nuestra izquierda, Nerylisa Ibar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por invitarme. Acabas de regresar de un viaje, ¿cierto? Sí, acabo de regresar de España. Bueno, como pueden ver, pero yo voy a dejar que ella lo diga con la frase que dijo el día de su grado. ¿Tú te graduaste de qué universidad, Nerylisa? Pucamaima. ¿Y en qué rama? Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Derecho. Hubo una frase que tú dijiste el día de tu graduación. ¿Tú te acordarás de esa frase? Uy, dije tantas cosas que no me acuerdo. Tú dijiste algo sobre la visión. No recuerdo exactamente la frase. Tú dijiste ese día que lo que tú no tenías era vista, pero que sí tenías visión. Ah, por supuesto que sí. Nunca se me olvida, yo estaba ahí ese día. Nerylisa tiene lo que para mucha gente sería una excusa, tiene una razón y ha hecho de su vida un reto de manera continua, de lo cual yo personalmente y toda la familia se siente muy orgulloso. Y nosotros queremos hablar con ella sobre su vida. ¿Cómo va tu vida, Nerylisa? Bueno, mi vida va muy bien. Acabo de regresar de una experiencia maravillosa en España, donde estuve realizando una maestría. Y bueno, ahora me integro a mi país, al que le espero servir con ese conocimiento que adquirí. Y entonces, ¿qué fue lo que estudiaste allá? Hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Una maestría en Relaciones Internacionales. Alejandra es abogada. ¿Tú conoces a Alejandra de antes? Claro, Alejandra y yo tomamos clases juntas. Alejandra, cuando hablábamos de ti hoy, decía que cuando tu papá le preguntó, ¿y cómo iba ella en el derecho? ¿Cómo fue que tú dijiste, Alejandra? Que no había, no había competencia. Que no había competencia. Tú te graduaste con un reconocimiento dentro de lo que va a ¿cierto? Sí, con summa cum laude. Summa cum laude. Qué bueno. ¿Y estuviste trabajando o estás trabajando en el Tribunal Constitucional? Sí, en el Tribunal Constitucional. Primero ingresé como pasante, fui la primera pasante del tribunal y posteriormente los magistrados decidieron fijarme y convertirme en relatora en el tribunal. ¿En relatora? Sí. Y para el que no sabe de derecho, ¿eso más o menos qué? Los relatores nos encargamos de elaborar el boletín jurisprudencial del Tribunal Constitucional, es decir, elaborar los análisis de las ideas principales de cada sentencia del tribunal para hacerlo más comprensible tanto para la comunidad jurídica como para el resto de la ciudadanía. Pero cabe destacar que Nerylisa no solamente tiene el título de magíster en esta maestría que acabas de terminar, sino que tienes otra también en Derecho Constitucional. Sí, Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en la Universidad de la Sorbona. Así es. ¿Qué tienes? Sí. Mi madre. Estoy entre dos abogadas entonces. Así es. ¿Y cuáles son tus planes, Nerylisa? Mire, yo vengo al país con el objetivo de, primero, integrarme a mi trabajo, por supuesto, tratar de servirle a través de mi trabajo al país, de contribuir con esos conocimientos que adquirí, pero también tengo el objetivo de continuar formándome, continuar haciendo nuevas maestrías e incluso con posterioridad un doctorado, porque estoy muy interesada en completar mi formación académica y en continuarla. ¿Y el doctorado en? El doctorado podría ser en ciencias políticas, que me interesa mucho, o profundizar también mi formación en las relaciones internacionales, que sería para mí un gran placer. He escuchado que tú tienes interés de entrar en las ramas de internacionales, en diplomacia, algo de eso, que te gusta esa área. Sí, estoy muy interesada en contribuir al país en la esfera diplomática, porque creo que los jóvenes que nos formamos en las relaciones internacionales no tenemos una aplicación mejor de nuestros estudios que en la transformación del servicio exterior dominicano y en la proyección renovada de nuestro país. Eso es un reto importante. Ahora yo quiero entrar en un tema que seguro la gente va a esperar que te pregunte. Tú tienes una realidad con el tema de tu ausencia de vista, es que tú le llamas. ¿Cómo es que le llamas? Sí, una discapacidad visual. Una discapacidad visual. Sí. ¿Qué te impulsa a luchar cuando cualquiera que le da gripe en este país se acuesta y no va al trabajo durante una semana y después hay que darle otra semana más para que se recupere del descanso de la gripe porque le dobló la espalda? Y tú puedes tener lo que alguien llamaría una razón para no hacer. Y sin embargo, y lo puedo dar de testimonio, porque como dije al principio del programa, ella es hija de un hermano de mi esposa, siempre te veo luchando y superándote. Primero porque considero que es un deber
formarse, educarse, capacitarse, un deber con la familia, con una familia que invirtió tantos recursos humanos y económicos para mi educación, conmigo misma, pero también con mi país, porque yo creo que a través de la experiencia de verme participando en la esfera jurídica o de verme interactuando en un futuro en el ámbito diplomático, los dominicanos podrán comprender que la falta de visión no determina el tipo de persona que uno debe ser y que no incide acerca de la capacidad que uno tiene para formarse y para ser útil. Yo creo que... Cuando uno oye eso se le ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, es así. Pero yo que vengo compartiendo con Nerilisa desde mucho antes de entrar en la universidad, me imagino, me veo como una testigo de que yo creo que el que quiere realmente tiene la capacidad de poder. Primero es que Nerilisa ha demostrado que no tiene ningún tipo de discapacidad para hacer las cosas que ella desea hacer. Y lo segundo es que ha hecho que las personas que las rodean a ella tampoco sintamos una discapacidad por parte de ella y hace que refuerce la forma en la que nosotros podemos lograr las cosas. Es una energía que se contagia. Y, te empodera aún. Exacto. Y a mí me parece que estar vinculada con personas como Nerilisa, en definitiva, marcan tu vida y tu día a día más que nada. Porque yo tuve la oportunidad de estar con ella día a día en muchas ocasiones y eso, la realidad es que empodera. Pero yo quisiera que le diéramos paso a un tema que a mí me parece trascendental. Pero antes hay una preguntita que yo quiero hacerle, porque yo creo que la gente... Vamos a ver. ¿Cuál es el rol de tu papá en tu vida? Uy, papi es fundamental junto con mami. Papi es el que se levantaba a las 5 de la mañana a leerme para la universidad cuando no había forma de escanear los libros. Papi siempre ha sido el que me ha enseñado matemáticas, el que me enseñó química, el que me impulsó a la lectura, al conocimiento, con el que aprendí inglés. De hecho, mi papá se sentaba conmigo a dictarme palabra por palabra, deletrearme las letras en inglés para que yo pudiera escribirlas y así capacitarme en el idioma. Igual que mami, que también ha sido fundamental en el aprendizaje, y mi hermana, que siempre ha estado presente. Así que como ven, he tenido una familia absolutamente dedicada a mi estudio, y lo más importante, y creo que lo que más les agradezco a ellos, es que nunca hicieron una distinción entre mis hermanos y yo. Si había que sancionarnos por alguna travesura, las sanciones eran similares a todos. Me criaron sin ser una persona con miedos, iba a los paseos del colegio, andaba en bicicleta con mis amigos, es decir, no había ninguna distinción por la cual yo tendría que sentirme inferior a los demás, y eso creo que tuvo mucho que ver en el desarrollo de una confianza y una seguridad en mí misma, sobre todo. Tú hablas inglés también, ¿cierto? Sí, inglés también. Y la universidad, en la parte que estudiaste, Ucamaima, estudiaste con todo el mundo. Sí. No una universidad especial para personas con No, en discapacidad. absoluto, ni tampoco en el colegio. Estuve los primeros años en la entonces Escuela Nacional de Ciegos, que ya no existe, y luego me integré en un colegio regular, que es el Colegio Santa Teresita, y posteriormente en la universidad. Qué bueno. Ahora sí le damos a Alejandra la oportunidad de la pregunta. Bueno, mi pregunta iba por ahí, o más o menos no era una pregunta, era una especie de comentario para fomentar el diálogo que estamos teniendo aquí. Y es que evidentemente hay situaciones que para algunas personas es más complejo manejar que para otras, porque venimos hablando de discapacidades o de murallas que nos ponemos nosotros mismos para cumplir cosas. Y Nerilisa nos evidencia que la vista no es para ella, no ha sido para ella un obstáculo. Sin embargo, yo que estuve en muchas ocasiones cerca de ella, sí pude presenciar que hay situaciones que todavía nuestro país no ha sido preparado para poder integrar dentro de nuestra sociedad a personas con discapacidad. No solamente con discapacidad visual, estoy hablando de cualquier tipo, de una discapacidad motora o inclusive alguna enfermedad mental. Es algo en lo que yo creo que hemos dado pasos importantes. Está, por ejemplo, el tema de las personas con síndrome de Down, que ahora mismo están teniendo muchísima más aceptación. Pero bueno, ahí la Fundación Quiéreme Como Soy. Así es, ha hecho un trabajo impresionante con esto.
pero definitivamente cuando hablamos de discapacidades y nos acercamos a este tipo de uso del espacio, y hablo de la facilidad para caminar, para poder acceder a lugares, todavía nos falta mucho para llegar al óptimo. Y Nelilisa, en esa parte, ¿cómo te sientes o qué sientes que nos falta como país para que otras personas que tengan la realidad que hoy tú vives, cómo tú sientes al país? ¿Qué nos falta? Miren, República Dominicana es un país donde existe una excelente normativa en materia de discapacidad con la ley 5-13 sobre igualdad de las personas con discapacidad y con el reglamento que aprobó el Poder Ejecutivo hace unos años. Es un país donde el Ejecutivo estableció que no quería que continuara la política de conmiseración, sino que fomentara el desarrollo de las personas con discapacidad. Pero es un país donde todavía esas normas no han podido ser aplicadas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de la sociedad, porque hay una incomprensión social frente al tema, porque lo que no se ve no existe. Esa es la percepción que la mayoría tiene. Como las personas con discapacidad por lo general se mantienen aisladas, tanto por una decisión personal, pero esencialmente por la actitud que la sociedad asume frente a ellos, entonces esto genera que la sociedad no los vea y que por lo tanto no comprenda la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que estas personas se desarrollen. Cierto es que aquí hay una responsabilidad del Estado, que el Estado tiene que ser el garante del desarrollo de este colectivo y que tiene que poner todas las herramientas y todos los recursos humanos y económicos necesarios para garantizarlo. Pero también está el hecho de que nosotros como sociedad debemos comenzar a transformar nuestra mentalidad, pero que eso solamente podrá lograrse cuando estas organizaciones en materia de discapacidad, que han aportado ciertamente al país mucho, asuman el rol y la responsabilidad de visibilizar a su clase, de actuar en conjunto para defender sus derechos, de ir a acciones de amparo frente a los tribunales cuando sea necesario, para que de esa manera los tribunales, la justicia pueda intervenir en aquellos elementos específicos en los cuales se vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros hemos hablado en otros programas, en unos bastante cercanos, sobre los temas municipales, pero también los temas de la ciudadanía. Y qué bueno que tú recalcas. Vamos a escuchar unos consejos comerciales. Ah, perfecto. Y regresamos para que entremos en el detalle. Muy buenas noches, gracias por seguir sintonizando Hablando con Elías. Esta noche tenemos a Nelilisa Aybar y estamos hablando sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Antes del corte estábamos mencionando que es una labor o un deber de la ciudadanía empezar a involucrarse en los temas que tienen que ver con las debilidades que tiene nuestra sociedad. Sí. Para incluir a personas con discapacidad. Y comentaba yo antes de irnos que habíamos hablado anteriormente en este programa sobre los temas municipales y la ciudadanía. Y me parece que, sobre todo en el ámbito municipal, hay o debe haber una participación activa de este entorno o de este sector político para poder adecuar los espacios de recreación a personas con discapacidad. Pero también Nelilisa recalcó algo muy interesante. Hay un deber de nosotros como ciudadanos, y no como ciudadanos, como personas, de empezar a entender y de empezar a vincularnos y aceptar y también incluir dentro de nuestro círculo a personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Porque si bien el Estado debe ser el garante de una serie de derechos, de asuntos materiales o de manera general con relación a este tema, hay un trabajo personal que puede ser un gran obstáculo para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se desarrollen de la mejor manera dentro de la sociedad. En tu experiencia en España ahora, ¿qué tiempo estuviste? 9 meses. 9 meses. Y viajaste, tengo entendido, fuiste a algunos lugares. Sí, fui a Alemania, Francia, Bélgica,
Fui a Holanda, visité Turquía, me pareció una experiencia maravillosa, e Israel también. ¿Turquía te pareció una experiencia maravillosa? Sí. ¿Qué viste en Turquía que era maravilloso? Es que fui a Estambul, fuimos a la cuna del Imperio Otomano, fuimos a Hagia Sofia, que era la antigua Santa Sofía, cuando fue conquistada por los musulmanes Constantinopla, que ahora es Estambul, entonces se convierte en Hagia Sofia, la mezquita. Tuvimos la oportunidad de entrar allí, de verla, tuvimos la oportunidad también de interactuar con unos guías que nos dieron un paseo no solamente cultural, sino histórico sobre la ciudad. Y es maravilloso ver cómo en esa ciudad conviven diferentes culturas, interactúan. Lo mismo pasó con Israel también. Tengo entendido, Nelisa, que el embajador les hizo un reconocimiento, una especie de celebración. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó al embajador a tener ese nivel de contacto especial con ustedes? Lo que tuvimos con el embajador fue primero una conferencia en la que tuve la oportunidad de participar en honor al aniversario de la Constitución Dominicana, el 6 de noviembre del año pasado, que tuvo lugar en la Universidad de Nebrija. Y bueno, allí tuvimos la oportunidad de conversar con los dominicanos de la comunidad sobre la Constitución Dominicana, sobre las perspectivas de transformación del Estado que esa nueva Constitución ofrece y sobre las formas en las que se pueden garantizar las cosas y lograrlas, porque yo creo que aquí lo que se trata es de concretar todo lo que dice la Constitución. Y bueno, el embajador tuvo la deferencia de escogerme como invitada y también como conferencista, y tuve la oportunidad de contactar y de comunicarme con esos dominicanos, y ya luego nos recibió la embajada, una visita que hicimos, y por supuesto fue muy amable, cosa que desde aquí le agradecemos. ¿Cómo te fue en una experiencia que tuviste con un coronel que era tu maestro? Tu papá me estuvo contando con el tema histórico de los árabes y ese mundo. Mire, cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001, yo comencé a experimentar la necesidad de conocer a la cultura musulmana, de entender las razones que habían motivado a que unos jóvenes que tenían toda la vida por delante y que en muchos casos venían de una posición bastante acomodada, decidieran inmularse. A mí no me parecía que podía ser una banalidad eso, tenía que estar motivada por ideales. Por esa razón es que entonces cuando recibí ahora la clase sobre el mundo árabe, que era la que me daba el coronel Manuel González, director de la Escuela de Guerra de España, entonces tuve la oportunidad ya sí de intercambiar con un especialista en la materia acerca del origen de la cultura musulmana, acerca de las razones que motivan el accionar de todos esos jóvenes que en este momento están cometiendo atentados que nosotros hemos calificado como terroristas en Occidente. Yo quisiera saber un poquito sobre tu opinión y lo que tú entiendes que son retos para la República Dominicana tras haber sido elegida como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como sabemos, es un órgano que discute los temas básicamente de seguridad y defensa a nivel mundial y, en definitiva, el tema musulmán, el terrorismo y ese tipo de problemáticas que tiene el mundo actual siempre han sido asuntos que le conciernen al Consejo de Seguridad y que causan bastante emociones dentro del mismo. No solo porque son actos de terror, ¿no? Sino porque los componentes los países básicos, los que llamamos permanentes dentro del Consejo de Seguridad, son precisamente unos países bastante afectados con relación a este tipo de temática. ¿Cuáles tú crees que son estos retos que tenemos? Mira, República Dominicana es miembro fundador de las Naciones Unidas y tras más de 60 años de estar en las Naciones Unidas, es la primera vez que tiene la oportunidad de participar en el Consejo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy sabios y muy sagaces en el uso y aprovechamiento de la oportunidad que se nos brinda. Nosotros vamos a ser el representante prácticamente de Latinoamérica en el Consejo. Por lo tanto, tenemos que ser la voz del continente frente a los problemas que nos afligen, frente a la pobreza, frente al subdesarrollo, frente, por supuesto, al crimen organizado, que son temas que de una manera u otra el Consejo aborda, porque el Consejo no solo aborda aquellos temas de visibilización pública, lo que ustedes ven en las pantallas de televisión, sino que también aborda temas tan importantes como esos. En cuanto al tema del terrorismo, aunque nuestro país pareciera estar lejano a esa realidad, tenemos que comprender que vivimos en un mundo que se encuentra interconectado, que formamos parte de una comunidad global y que por lo tanto tenemos la responsabilidad de fijar posiciones frente a estos temas. Creo también que es la oportunidad de que República Dominicana exhiba ante el mundo un servicio exterior profesional,
un servicio exterior capaz de elaborar estrategias de conjunto, estrategias que podemos debatir no solamente con los demás miembros del Consejo, sino también con nuestros vecinos, y con vecinos me refiero a los miembros del continente americano, que se encuentran en la Asamblea General, y podemos presentar propuestas con ese aval frente al Consejo de Seguridad que puedan hacer de nuestra gestión una gestión fundamental y una orientación para todos los que vengan tras nosotros. ¿Qué te opinas de esta situación que se está dando en Haití y cómo nosotros pudiésemos estar respondiendo de una manera propia dentro del Consejo y dentro de Naciones Unidas? Porque hasta ahora es una situación que es nueva, que viene, bueno, relativamente nueva, pero en los últimos... La crisis es nueva. La crisis, sí. Las últimas noticias, que son sí. un poco más alarmantes que sí, todo sí. lo que ha pasado en los últimos años. ¿No te parece a ti que es bastante curioso que seamos nosotros los que nos haya tocado estar en el Consejo de Seguridad en este preciso momento? Creo que a nosotros nos exige tener unas posturas y una política exterior que responda a este tipo de situaciones de emergencia que se están dando dentro de nuestro territorio. Nosotros tenemos a Haití, con quien hemos tenido nuestras diferencias históricas, causadas fundamentalmente por hechos históricos que no podemos negar. Ahora bien, la República Dominicana en esta isla ha sido, por la gracia de Dios y por la actuación de nuestra sociedad, quien dispone de mayores recursos y quien dispone de un mayor desarrollo. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a organizar y a favorecer el desarrollo de Haití. Por supuesto, ese desarrollo tiene que ser favorecido en cuanto a límites perfectamente establecidos. Nosotros tenemos que convertirnos en una nación que gestione frente a las demás naciones del Consejo no solamente la presencia de las organizaciones de las Naciones Unidas que ofrecen ayuda humanitaria, sino también que podemos constituirnos quizás en un mediador, en un país que se convierta en un garante de condiciones distintas a esa población. Ahora bien, frente a la inmigración, porque yo estoy segura que los que nos están viendo están pensando en este momento en que esta crisis de Haití va a generar una ola migratoria hacia la República Dominicana. Probablemente sea cierto. Ahora bien, República Dominicana tiene que establecer sus límites, tiene que establecer frente a la comunidad internacional que va a hacer todo cuanto esté en sus manos para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo haitiano, pero que al mismo tiempo va a hacer respetar su soberanía, y el respeto de su soberanía va a implicar, por supuesto, la deportación, pero una deportación humana, jamás masiva, de los inmigrantes. Creo que si nosotros seguimos esas dos bases, respeto de la soberanía nacional, pero a la misma vez garantía y fomento de proyectos de desarrollo en Haití y en particular en la frontera, estaremos haciendo un gran servicio, no solamente a nuestro país y a nuestros ciudadanos, sino también a los ciudadanos haitianos. Es así. Vamos a escuchar de nuevo recomendaciones comerciales, pero cuando regresemos, Nelly Lice, yo quiero tomar una parte donde tú decías que nosotros vamos a ser como la voz de América Latina en el Consejo de las Naciones Unidas a nivel de seguridad. Entonces yo quiero que tratemos ese tema al regreso ahora. Por supuesto. Marisa, te decía que estando República Dominicana en el Consejo, tú citaste algo que me llama la atención, porque tú decías que ahora República Dominicana es como la voz de América Latina en el Consejo. ¿Podríamos entonces nosotros decir que deberíamos generar una idea en la cual se cree un organismo de contacto con toda la América Latina encabezado por República Dominicana para convertirnos en el transmisor de la voz de los países democráticos de América Latina? Yo creo que más que una posibilidad, una responsabilidad de la República Dominicana de convertirse en la voz de los países de América Latina. Creo que estamos en un momento esencial para hacerlo. Nosotros fuimos presidentes de la CELAC hace un tiempo. Nosotros aquí tuvimos la reunión de CELAC, nosotros estamos en el Sistema de Integración Centroamericano. Nosotros hicimos el intento, el único intento real y honesto de mediación con la situación de Venezuela.
Así que creo que tenemos el aval necesario para convertirnos en una nación en la que los demás países de América Latina puedan depositar su confianza y podamos elaborar proyectos comunes que sean transmitidos al Consejo de Seguridad y que también sean desarrollados en otras organizaciones de integración que no solamente implican el Consejo, sino otras organizaciones que se han constituido recientemente, como la CELAC ya mencionada. Bueno, ahí tienen un consejo las autoridades del gobierno, el canciller, el presidente de la República, de una joven que tiene una visión del mundo y un contacto con el mundo sobre cómo debe ser el futuro. Ahora vamos a entrar en la generación. Tú eres de una nueva generación y ahorita tú decías que hay una responsabilidad en esta generación. ¿Cuál tú sueñas o qué tú crees que va a ser tu mayor aporte a la República Dominicana? Yo creo que mi mayor aporte a la República Dominicana va a ser no traer una nueva visión, porque yo creo que la misma visión que yo tengo la tienen muchos, sino unir esa visión a una capacidad de trabajo, a una voluntad sin par para contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales de mi país y sobre todo a un interés irrestricto de participar en cualquier esfuerzo de transformación de la sociedad que no solo provenga del gobierno dominicano, sino también de las instituciones privadas, porque hay que entender que más allá del gobierno se encuentra el Estado y que todos nos debemos a él, que por lo tanto, indistintamente del partido político al que cada quien pertenezca, tenemos la responsabilidad de contribuir con el mejoramiento de la sociedad dominicana y que eso podemos hacerlo, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Nelisa, ¿qué tú opinas después de haber tenido contacto con otro tipo de culturas que la República Dominicana debería fortalecer como cultura dominicana? Creo que la República Dominicana tiene que definir un nuevo modelo de educación. Ciertamente hemos hecho notables esfuerzos en la ampliación de la capacidad de aulas que tenemos, estamos invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto en educación, hemos hecho algunas mejoras al currículum educativo, pero yo creo que hay que hacer mucho más. El dominicano tiene que ser un joven preparado para interactuar con las nuevas tecnologías, pero sobre todo para interactuar y para conocer lo que el país necesita. ¿Qué es lo que como nación necesitamos? ¿A qué modelo de desarrollo estamos aspirando? Estamos aspirando a un modelo de desarrollo de empresas tecnológicas, de ensamblaje de tecnología. Vamos a unir eso al turismo, porque ciertamente el turismo es importantísimo para nuestra isla. De él extraemos muchos recursos, pero creo que eso tiene que ser un elemento del desarrollo, pero que nuestro desarrollo no se puede sustentar en un solo elemento, sino que tiene que integrarse otros factores como el desarrollo empresarial, el desarrollo económico. Tenemos que tratar de capacitar a nuestros jóvenes en historia, de capacitar a nuestros jóvenes en nuevas lenguas, no solamente en inglés. Ya el inglés es un idioma casi que necesario, ya no es un lujo como antes. Hay que enseñarle francés, hay que enseñarle alemán, pero hay que enseñarle un buen francés. No es que nuestros niños van a salir de la escuela y van a decir que saben hablar el idioma sin que realmente lo sepan. Alejandra y hasta tú, tío, todos hemos sido víctimas de eso. Nos decían en la escuela que nos iban a enseñar inglés, que nos iban a enseñar francés, pero cuando salíamos de allí no sabíamos hablar los idiomas. Y eso en un mundo como hoy implica el aislamiento y nosotros como nación no podemos permitir que eso nos ocurra. Nelisa, en televisión el tiempo pasa sumamente rápido. Yo creo que todo el que nos ha visto en la noche de hoy va a opinar lo mismo que opinamos en la familia. Tú eres un modelo, un ejemplo, una inspiración para mucha gente. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Pero hay un tema que yo quiero que te despidas con la respuesta a este tema. Estuvimos hablando, Alejandra y yo, hoy en el Congreso sobre la necesidad de que el modelo de educación fortalezca el magisterio, pero no solamente en temas salariales y eso. Hablábamos de capacitar al profesor en enseñarle el mundo. Ahí, ¿cómo tuviste los profesores que tuviste allá en España? Miren, los profesores, en principio, era una maestría, todos tenían el grado de doctor. Todos eran doctores. Todos habían tenido una experiencia en el exterior. En la universidad solamente se recibían profesores que tuviesen ese grado de conocimiento. Eran profesores con un dominio de la cultura general impresionante. Profesores que, pese a la realidad europea en la que vivían, no dejaban de conocer a Latinoamérica, no dejaban de saber nuestras necesidades y de conocer nuestros principales problemas. Por eso la República Dominicana tiene que formar profesores
que tengan un dominio de los principales temas, no solamente de nuestra nación, sino también del mundo. Profesores versátiles, pero profesores que sean ciertamente bien recompensados, pero también objeto de las más duras evaluaciones posibles. República Dominicana tiene que tener el mejor profesorado posible y eso solamente podemos hacerlo con esfuerzo por parte primero del Estado Dominicano, pero también por parte de asociaciones como la de profesores. Muchas gracias, Ana Elisa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy y mañana nos vemos en otra entrega. Bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias.